Estructura celular en cuanto a células procariotas y células eucariotas, vegetal y animal. Las células son la unidad básica de la vida y se van a clasificar en dos principales según su nivel de organización: células procariotas y células eucariotas. Cada tipo de célula tiene características que determinan su función y su nivel de complejidad. Las procariotas tienen características generales como que son más simples y más primitivas mirándolas desde el punto de vista evolutivo, y se encuentran en organismos unicelulares como bacterias y arqueas que habitan en diferentes ambientes, incluidos ambientes muy hostiles. Sus características generales son que no posee un núcleo definido, ya que el material genético está disperso en el citoplasma. Carecen de organelas membranosas como mitocondrias o el retículo endoplasmático. Su tamaño es pequeño, que va desde 1 a 10 micrómetros, y su división celular ocurre por un proceso llamado fisión binaria. En cuanto a su estructura y organelas, posee una membrana plasmática, que es una doble capa de fosfolípidos que regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula. Membrana plasmática, una pared celular de estructura rígida que rodea la membrana plasmática y proporciona protección y soporte. El citoplasma es una sustancia que contiene agua, iones y macromoléculas donde ocurren las reacciones metabólicas. El nucleoide se encuentra en la región del citoplasma donde está el ADN circular y desnudo. Quiere decir que no tiene una membrana que lo rodee. Los ribosomas son pequeñas partículas las cuales son responsables de la síntesis de las proteínas. Los plásmidos son pequeños fragmentos de ADN circular que pueden portar genes de resistencia a antibióticos o características adicionales. Los flagelos son opcionales y son prolongaciones que permiten el movimiento celular. El fimbrias o pili, las cuales permiten la adhesión a superficies y a otras células. En diferencia, las células eucariotas son más complejas y más evolucionadas que las procariotas. Son caracterizadas por la presencia de tener un núcleo bien definido y organelas membranosas, las cuales le van a permitir la compartimentación de funciones. Estas células forman organismos unicelulares, como los protozoos, y multicelulares, como son las plantas, los animales y los hongos. Las células eucariotas se dividen en dos: animal y vegetal, las cuales presentan sus similitudes y sus diferencias. La célula eucariota animal tiene características generales como que carecen de pared celular y cloroplastos. Contienen centriolos, siendo una estructura importante en la división celular. También poseen organelas membranosas que permiten un alto nivel de organización y una eficiencia metabólica. Tienen una forma irregular y se adapta a diferentes funciones. En cuanto a su estructura y organelas, posee una membrana plasmática, la cual es una doble capa de fosfolípidos que actúa como una barrera selectiva, permitiendo el paso de nutrientes y desechos. En el núcleo se encuentra el centro de control celular, el cual contiene el ADN, que es el material genético, y está rodeado por una envoltura nuclear. Dentro del núcleo está el nucleolo, que es el sitio donde se sintetizan los ribosomas. El citoplasma es el medio interno donde se encuentran suspendidas las organelas y ocurren las reacciones metabólicas. Los ribosomas, los cuales pueden estar libres en el citoplasma o asociados en el retículo endoplasmático rugoso. Este participa en la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático puede ser rugoso o liso. Si es rugoso, tiene ribosomas adheridos y participa en la síntesis y transporte de proteínas.
Si es liso, no contiene ribosomas y participa en la síntesis de lípidos y en la detoxificación de sustancias. Su aparato de Golgi tiene la función de modificar, empaquetar y distribuir proteínas y lípidos a los diferentes destinos dentro y fuera de la célula. Las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula. Generan ATP mediante el proceso de respiración celular. Los lisosomas contienen enzimas digestivas que degradan materiales internos como organelas dañadas y externos como bacterias o partículas. Y su citoesqueleto, que es una red de filamentos las cuales le proporcionan soporte, forma y facilita el movimiento de organelas. Su centriolo participa en la organización del uso mitótico durante la división celular. Y por último, posee vesículas, las cuales son pequeñas estructuras membranosas que almacenan y transportan sustancias. Las células vegetales son las células que forman a todos los organismos que conocemos como plantas. Como todas las células eucariotas tienen orgánulos internos como mitocondrias, complejo de Golgi, plastidio, retículo endoplasmático y un gran núcleo que protege la información genética. Y una gran vacuola que ocupa casi todo el volumen celular. También es una característica propia de estas células. Pero aparte de estas dos organelas específicas, las células más abundantes del planeta tienen algunas otras características que las diferencian de los otros tipos de células. A diferencia de las células animales, tienen una pared celular que recubre la membrana celular. Y aparte de los cloroplastos, tienen cromoplastos, leucoplastos y otras organelas que en conjunto reciben el nombre de plastidios. Así como las células animales y las células de los hongos, las células de un vegetal también tienen muchas partes internas. Así como ya se mencionó, las células de los vegetales están rodeadas por una pared celular. Esta pared es característica de los organismos vegetales y está formada por un compuesto conocido como celulosa. Si observamos una célula vegetal de afuera hacia adentro, la identificamos como la primera capa que observamos, al ser la pared celular una estructura muy rígida. Las células que forman las plantas se comunican entre sí a través de unos puentes o canales que se forman entre las paredes de las células vecinas, llamadas plasmodesmos. Se dice que a través de estos canales, las células vegetales forman una especie de citosol, que es continuo, de modo que la transferencia de sustancias de una parte de la planta hacia otra sea más sencilla. El nucleolo encierra al ADN, una molécula que contiene toda la información que permite que una célula sea una célula. El retículo endoplasmático es aquel donde se sintetizan la mayoría de las proteínas que forman la estructura de las organelas y de la membrana celular. En el aparato de Golgi es donde se llevan a cabo las modificaciones de estructura de las proteínas. Por otro lado, la vacuola puede ocupar casi el 80% del volumen celular total. Las mitocondrias son consideradas como fuentes energéticas, ya que en su interior ocurren reacciones químicas que permiten que las células respiren y obtengan energía para realizar funciones. Por otro lado, los plastidios son grandes compartimentos que tienen su propio ADN, cumplen distintas funciones dependiendo de los componentes que tengan en su interior, algunos de ellos, como los cloroplastos, que son los más importantes,
ya que se encargan del proceso de la fotosíntesis. Por último, como conclusión, podemos decir que las células procariotas son simples, pequeñas y carecen de organelas membranosas, mientras que las células eucariotas animales y vegetales son más complejas y contienen un núcleo definido y organelas que realizan funciones especificadas. Las células animales y vegetales comparten muchas estructuras, pero las vegetales tienen características adicionales como la pared celular, cloroplastos y vacuola central para funciones específicas como la fotosíntesis y el almacenamiento.